se podrían resumir estos 12 años de informativos? Más periodismo, lo he dicho bien, al estilo Ferreras, más periodismo. ¿Y por qué elegir La Sexta para ver los informativos? Pues precisamente por eso, porque nosotros hacemos periodismo, no hacemos otra cosa que no sea periodismo, así que la mejor manera de informarse, tenemos una pasión por la información, estamos todo el día pendientes de lo que pasa y de la gente, ¿no? Y al final se trata de saber lo que pasa, pues La Sexta, ¿quién mejor? ¿Cómo ha sido toda esta evolución? Antes hablabais de que al principio era como una etapa de ensayo, de un lenguaje más informal y ahora que ya pues habéis madurado en cierto modo. Pues mira, los primeros años nos sirvió también para coger confianza. Yo creo que ese discurso que intentábamos ser más informal, diferente, más cercano a la gente, nos ha servido precisamente para aprender a contar las cosas de una manera muy simple, muy normal, para entendernos entre todos, sobre todo muy cercanas. Es que no se trata de nada más de transmitir esa cercanía con la gente. Y hemos ganado en autoconfianza cada uno, ¿no? Cada uno de los redactores pues ha ido creciendo y por eso nos hemos convertido ya pues en una redacción madura, efectivamente. En estos 12 años han pasado un montón de noticias, está claro, y sé que es muy difícil quedarse con un momento. Pero si tuviera que ser uno, que dirías, esta fue la noticia que ha sido la noticia de mi vida hasta el momento. Bueno, más que la noticia de mi vida, es verdad que el movimiento 15M fue la noticia de La Sexta. Es decir, La Sexta, ahí hay claramente un cambio en la manera de informar, en la manera de tratar los temas y sobre todo los temas que tratábamos, ¿no? De repente, ahí es cuando nosotros vemos la necesidad de contar la indignación de la gente, porque no era un puñado de gente, es que esa indignación estaba germinando en toda la sociedad y lo vimos claramente porque estábamos cerca de todas las personas y contamos de esa manera tan cercana, como decía antes, ¿no? Supimos ver de una manera muy cercana lo que estaba pasando y a partir de ahí empieza La Sexta convirtiéndose en referente informativo porque supimos ver ese movimiento y supimos ver la necesidad de contar a partir de entonces lo que le pasaba a la calle y a partir de ahí pues evidentemente la crisis económica profunda, los casos de corrupción, el fin del bipartidismo en nuestro país, un hito histórico importantísimo que marca la actualidad hoy en día política, el tema de Cataluña. Quiero decir que a partir de ahí, siempre con el referente de estar cerca de la gente, porque la política no es de los políticos, es que es de la gente la política. Y esa es la diferencia de La Sexta con respecto a otra manera de tratar las noticias. Estoy viendo el vídeo del 15 me he emocionado, fue un movimiento muy emocionante, la verdad. Fue muy emocionante y creo que La Sexta supo transmitir esa emoción, porque precisamente traíamos ese bagaje de estar con la gente, que es a lo que yo me refiero, ¿no? Al estar con la gente sentíamos esa emoción y podíamos contar esa emoción y fue bonito esa indignación, ¿no? Esa indignación que fue transformadora, pero que fue transversal, que no tenía color político, que no tenía edades y eso también a La Sexta le facilitó el poder contarlo de una manera tan cercana. Antes has contado una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que la gente te para por la calle para que cuentes su caso. O sea, ¿cómo se vive eso? No sé, ¿cómo se...? Pues con mucha angustia, porque claro, cuando alguien te cuenta que lo desahucian de su casa, que se va a la calle, que no tiene dónde ir, que lo ha perdido todo, es muy duro, ¿no? Y entonces intenta sobre todo que se sienta respaldada esa persona, porque tú al fin y al cabo eres un mero transmisor, ¿no? No eres nadie que te gustaría cambiar el mundo, ojalá, ¿no? Lo intentamos desde la información siempre que podamos. Entonces, fueron momentos muy duros el de la crisis económica y esos casos de las preferentes y de los desahucios cuando la gente te contaba su caso. Así que no se vive con emoción, sino con angustia más bien. Y un momento angustioso, una noticia como podéis ser la del pequeño Gabriel que habéis comentado, ¿cuál dirías tú que ha sido tu momento? Mira, el pequeño Gabriel lo pasé realmente mal porque estábamos a punto de comenzar el informativo y lo encontraron 15 minutos antes del informativo, con lo cual ese informativo se convirtió en un especial Gabriel. El niño Gabriel tiene la edad de mi hija, es horroroso. Te das cuenta que le puede pasar a cualquiera,
que es terrible y entonces lo pasas muy mal porque tienes una hora por delante de programa. Yo sobre todo odio el espectáculo en el tema sucesos y quería dar una información muy rigurosa, que en ningún momento fuera espectáculo, porque no se lo merecía, y yo en todo momento, cuando hablaba con los familiares, con los conocidos, yo solo pensaba en mi hija, ¿no? Y en esa madre y en ese padre, en lo que se había encontrado, ¿no? En cómo se sentiría, si se sentiría culpable. Entonces fue muy, muy duro porque fue muy largo, ¿no? Porque fue justo cuando lo encontraron, se convirtió en un especial. Yo iba muy cautelosa porque sobre todo no quería hacer espectáculo ni amarillismo porque la noticia no lo merecía. Entonces estuve conteniéndome las lágrimas toda la hora y fue a acabar y fue brutal, claro, ya te desmontas, ya cuando terminas y ya se acaba y ya no estás en el aire, ya no estás en pantalla, ya te desmoronas, ¿no? Y recuerdo que me quedé en el plató pues como 45 minutos sentada en la silla con las luces apagadas sin poder moverme, ¿no? Es que es muy duro, la información la vivimos con mucha intensidad y claro, cosas así a mí me marcan. Lo estabas contando y me estaba yo emocionando, no sé, es que se reviven esas cosas y más. La prensa, tienes tu momento de reflexión, pero en la tele eso no existe. Claro. ¿Cómo lo puedes llevar? No sé, ¿cómo lo sobrellevas? Mira, por ejemplo, una noticia terrible como los atentados de Barcelona, que además yo soy de Barcelona y tengo amigos y familia y todos mis conocidos allí, pues no me dio tiempo a lo mejor porque la rapidez de la información, ayudando a verificar vídeos que salían, ayudando al equipo que estaba en ese momento en emisión a aportar lo que fuera, ¿no? Pues hace que no pienses un poco en lo tuyo, ¿no? Estás metida tal es cuando acaban las cosas, ¿no? Entonces a lo mejor pues esa dureza, como no era yo la que estaba en el plató en ese momento, tal, que me dediqué a otras tareas muy importantes también, porque todos aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Pues hace que a lo mejor no lo vivas con tanta intensidad, aunque la vivas después, claro. Y ahora, por último, estamos viviendo que la prensa está sacando, pues La Sexta, habéis tenido la exclusiva, un montón de casos, pues corrupción, fraude por parte de políticos. ¿Crees que el periodismo está en un grado de mayor independencia, por fin, de presiones políticas? Mira, yo creo que las presiones políticas han existido siempre en los medios de comunicación y, como bien hemos dicho, lo importante es cómo respondes a esas presiones políticas. La Sexta siempre ha respondido de una manera inmejorable, van a seguir estando ahí, ¿no? No sé si eso quiere decir que hay mayor independencia informativa, porque sería hacerte una valoración ahora de todo el mundo empresarial periodístico, que me parece que vive un momento muy complicado, con una crisis importante con el tema del papel, la digitalización, las redes sociales, y creo que no me atañe a mí ahora mismo hacer aquí el estudio sociológico, ¿no? Y socioeconómico. Van a existir siempre las presiones políticas y como periodistas lo tenemos que tener claro y tenemos que saber responder de una manera adecuada. Pues muchas gracias, eso sería todo.